Hola a todos, os presentamos en esta entrevista el nuevo grado en veterinaria que se pone en marcha en la Universidad Europea en el próximo curso 2021-2022 y lo vamos a hacer con su vicedecana, Natividad Pérez Villalobos. Hola Nati, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo. Estupendo, vamos a hablar de ese nuevo grado, del que lo primero que tenemos que decir es que es un proyecto muy elaborado, podemos decir casi hasta el mínimo detalle, y que lleváis mucho tiempo planificándolo, ¿no? Sí, la universidad ya perseguía este proyecto hace tiempo, es un proyecto ambicioso y que además cierra un círculo importante para poder abordar, bueno, la salud, ¿no?, desde todos sus vértices. Desde antes, quizá desde 2016, ya se empezó con ello y bueno, la propuesta está muy trabajada porque no solamente se ha pretendido, pues, como es en todos los grados, llegar a los estándares nacionales, sino que se ha puesto el listón aún más alto. Hemos intentado ponernos unos mínimos a nivel europeo y parecernos mucho también a algunas universidades de las que más prestigio tienen a nivel internacional. Hablabas del concepto la salud desde todos sus vértices. Esa es una de las ideas clave de la Universidad Europea, el concepto One Health, en el cual se encuadra la salud animal también, ¿no? Sí, y además marca una diferencia importante, porque es verdad que la mayor parte, por lo menos en España, de las facultades de veterinaria están bastante aisladas del resto del campus universitario. Sin embargo, aquí lo que conseguimos, probablemente porque la facultad no es veterinaria, ni es medicina, ni es enfermería, sino que es ciencias biomédicas y de la salud, lo que conseguimos es que podemos efectivamente tener no solamente un campus One Health, sino también una facultad One Health, ¿no? Y esto tiene muchísimas ventajas, porque si ya tenemos cada vez más claro que la salud es única y que lo que pasa en el medio ambiente acaba afectando a animales y humanos, ¿no?, si tenemos ese concepto, aunque lo dividamos en esos tres vértices, aquí además lo que vemos muy claramente es que todos los partícipes de esas ciencias de la salud, por así decirlo, de esos profesionales sanitarios, es importante que trabajen juntos desde el principio, ¿no? Y si queremos que ellos sepan cuál es su rol en el futuro, debemos empezar desde las universidades, y esto lo permite nuestro proyecto. Vamos a destacar una primera idea importante de este nuevo grado, y es el aprendizaje experiencial. ¿En qué se basa, Nati? Pues al igual que en otros grados de esta misma facultad, lo que tenemos clarísimo es que todo aquello que se pueda aprender haciendo, nuestro famoso Learning by Doing, no debe aprenderse escuchando una charla, ¿no?, por así decir. De modo que lo que se consigue es que los alumnos, ya sea por medio de asignaturas integradas, que esto significa que van enlazando conceptos teóricos y prácticos continuamente, a veces es difícil incluso saber qué día tienen prácticas o teoría, porque lo que hacemos es que tenemos una introducción teórica a algo que ellos hacen de manera activa, o bien por el alto número de prácticas ya directamente que tenemos, vamos a lograr que ellos aprendan muchísimas de las cosas que antes de manera tradicional se aprendían solo escuchando, que las aprendan haciéndolas, equivocándose o no, muchas veces incluso haciéndolo perfectamente desde el principio, pero sobre todo reflexionando sobre qué podrían haber cambiado al hacerlo. Y nos parece que esta manera de aprender para ellos es muy importante porque es muy motivadora y además tienen un salto de aprendizaje importantísimo. Alta carga práctica y, por supuesto, escenarios simulados. Los escenarios que van a encontrarse en el mundo laboral los van a poder tener aquí para experimentar, ¿no? Sí, es un poco una necesidad para poder llevar a cabo este modelo, ¿no?, porque estamos diciendo que queremos que hagan más prácticas realistas, ¿no?, que se enfrenten a esa realidad. Pero claro, queremos que lo hagan en un entorno seguro, porque si queremos que hagan más prácticas, tendrán que empezar antes a hacer esas prácticas, que nosotros proponemos siempre que sea desde primero, ¿no?, en esta facultad. Para eso, para respetar el bienestar animal, el bienestar de nuestros pacientes y también el bienestar del propio estudiante, que no se nos puede olvidar, necesitamos que tengan un entorno muy realista, pero muy seguro. Aquí es donde entra efectivamente, como dices, la simulación, que es un espacio y unos materiales y una manera de enseñar que marcan la diferencia totalmente. Ahí queda, por tanto, ese concepto, instalaciones de vanguardia, como uno de los elementos clave en el nuevo grado que se ofrece. Vamos a ver con algo más de detalle, Nati, las instalaciones en las cuales se va a impartir este nuevo grado de veterinaria. El Hospital Clínico Veterinario para grandes y pequeñas especies. Podríamos decir que es una de las joyas de la corona, ¿no? Sí, así es. Bueno, si hemos hablado de que la simulación es importante para que ellos aprendan haciendo cosas, lo que no nos podemos olvidar es que al final todo ese entorno simulado lo que hace es prepararles para saltar a la realidad, ¿no? Y aquí empezamos ya con la primera dosis de realidad. Además una realidad muy bien dotada de equipamiento. Hablamos de un hospital de pequeñas y grandes especies. Creemos que no nos equivocamos si decimos que es el primer hospital universitario de veterinaria
que tiene resonancia magnética de alto campo, pero además tenemos TAC, además tenemos por supuesto ecografía de muy alta calidad, además tenemos zona de radiología. Y hemos sido muy estrictos además con las últimas tendencias a nivel hospitalario, de modo que tenemos una bioseguridad muy definida, con un triaje en el que los animales que podrían tener una enfermedad infecciosa no se cruzan con los otros, se van a un área específica. También hacemos un tratamiento especial a los animales más sensibles al estrés. Los gatos, por poner un ejemplo, pues tienen su propia hospitalización, su propia sala de espera. Tenemos además una zona dedicada al duelo para dar una atención especial a las familias que tienen que comunicar una mala noticia o recibirla. Y además de todo esto, a mí me gusta siempre decir que además de estar dotado, ¿no?, de todo lo necesario para poder llevar a cabo todas las especialidades veterinarias, está diseñado de una manera muy dirigida a la docencia. Es muy visitable. Tenemos los quirófanos con salas de observación para que nuestros alumnos puedan ir a disfrutar de una cirugía que quieren ver, aunque no tengan que estar de prácticas, y lo pueden hacer sin interrumpir en ningún momento esa práctica clínica o quirúrgica, porque pueden acceder de manera externa. Además de poder ir a los quirófanos, pueden ir a ver pasar consulta, porque una de las consultas está perfectamente equipada con un panel en el que ellos pueden ver la consulta, pero desde la consulta no se les puede ver a ellos. Y, por ejemplo, por dar otro detalle del diseño docente, en el área prequirúrgica se podrán proyectar las cirugías e incluso las pruebas diagnósticas que se han hecho a los animales que después se van a operar dentro, ¿no? Entonces, no solamente es muy completo, sino que el diseño es eminentemente didáctico. La segunda instalación destacable son las granjas de las principales especies de producción. Esta es una de las panorámicas, una de las ópticas que van a tener esos espacios, en los que, ¿qué es exactamente lo que podrá encontrar el estudiante? Sí, el veterinario y la universidad además ha apostado mucho por esto, quiere definirse, o el estándar de veterinario que nosotros queremos que salga de nuestra universidad es aquel que no solamente se le identifica como el médico de mascotas, ¿no?, sino que hay muchísimas salidas profesionales, y esto es una muestra de ello. La universidad ha decidido hacer una apuesta muy fuerte para que cuando el alumno tenga que rotar por las principales salidas profesionales, tenga instalaciones para hacerlo, ¿no? Entonces, no solo podíamos tener, fíjate, solo ese hospital que te acabo de contar, que ya es muchísimo, claro, sino que además de esto la universidad ha apostado para que haya una granja de vacuno de cebo, una de vacuno de leche con zona de ordeño, además también con un diseño docente, porque van a estar en un área donde tienen unas gradas para poder tener una óptica perfecta, una de pequeños rumiantes, que es lo que diríamos oveja cabra, también con sala de ordeño, y luego ya en la zona de monogástricos vamos a tener, que es el otro plano al que podemos pasar ya, sí, es la otra óptica de esas granjas, ¿no? Una granja de porcino de ciclo completo, una zona con ganado aviar y cunícola, conejos, y donde pueden estar además en suelo este ganado aviar, no solamente en zona interior, y después nuestro área canina para perros de prácticas, ¿no? Esto nos permite que tengan ya una amplia visión de las posibilidades laborales, ¿no? Aquí tienen ya una rotación muy completa. Hablamos de más de 2.000 horas prácticas las que se ofrecen en el grado, ¿no? Sí, así es. Como hemos dicho, es una carrera con una experimentalidad altísima, ¿no? Después, una vez uno termina, al final tiene que ejecutar continuamente, ya sea en un acto clínico, ya sea una inspección, ya dependiendo, ¿no?, de un acto de recuperación de fauna, investigación. Todo esto lo que entendemos es que trasladarlo desde únicamente la teoría o fundamentalmente la teoría hacia esa práctica dificulta muchísimo que luego haya un desempeño profesional adecuado, ¿no? Entonces no podía ser de otra manera, teníamos que enseñarles mediante la práctica. De hecho, el último semestre es completamente práctico. Bueno, aquí vemos una panorámica general de esas instalaciones, 3.500 metros cuadrados en total, en donde, Nati, el aula, como la entendemos en el sentido tradicional, se deja paso a un entorno mucho más profesionalizado, ¿no? Sí, el aula podría ser desde una granja, una paridera, un matadero simulado que tendremos, una gran sala de necropsias, un quirófano. Es decir, nosotros lo que vamos a llevar es el conocimiento, como dices, al entorno profesional, y para eso tenemos esta dotación de instalaciones, ¿no? Pero no quiero además olvidarme hemos hablado de la planta principal del hospital, pero tanto en esta parte de las granjas como en la segunda planta del hospital también tenemos ese centro de investigación animal aplicada, que no solamente da sentido a toda esta docencia, ¿no?, y para que luego los estudiantes puedan también desarrollar sus propios trabajos fin de grado, etcétera, sino que además le da mucho sentido a todo el trabajo que pasa aquí, ¿no?, porque se va a poder hacer mucha investigación aplicada que además repercuta en un mayor
bienestar de los animales, que es un tema que hemos tenido mucho cuidado, tanto eso como la bioseguridad, un especial mimo para darles siempre más metros que los que tienen, por ejemplo, en normativa, ¿no? Y esto es algo muy importante, que no es una lección del tema 5 de la asignatura X, pero sí que son cosas muy importantes que ellos también tienen que aprender haciendo. Efectivamente, la investigación es una de las columnas vertebrales de toda universidad y lo es también en la Universidad Europea y en la Facultad de Salud y, por supuesto, en este grado que estamos presentando. Hay ya convenios firmados con las principales asociaciones y organismos relacionados con el sector, ¿no? Sí, así es, porque pese a toda esta rotación de instalaciones propias, ¿no? Que, bueno, además de todo esto que es lo más novedoso, pero también tenemos la planta piloto de tecnología alimentaria, tenemos, por supuesto, todos los laboratorios de ciencias básicas, etcétera, pero bueno, aún así, la profesión veterinaria tiene tantas salidas profesionales que poder decir que las tocamos absolutamente todas con instalaciones propias sería demasiado ambicioso y poco realista, ¿no? Entonces lo que hacemos es que cubrimos con instalaciones propias la inmensa mayoría, pero quizá esos nichos o esas profesiones más particulares que requieren de un entorno muy concreto, de una instalación muy concreta, lo que hacemos es que tenemos múltiples convenios donde tocamos todo este tipo de salidas y otras que además son homólogas a las instalaciones que tenemos, porque nos parece muy productivo que el alumno salga fuera y vea otras cosas, ¿no? Por supuesto. Tiene que comparar y a veces para poner en valor lo que has visto también tienes que ver otras cosas, ¿no? Entonces, no solamente hay convenios con hospitales veterinarios, por poner un ejemplo, sino que tenemos pues desde centros de recuperación de fauna salvaje, tenemos también pues con centros zoológicos, bueno, de todo tipo, ¿no? Para que ellos puedan después elegir en el mes de prácticas externas que tienen en 5º grado dónde quieren acabar esa formación a priori, donde ellos creen que es la salida profesional que más les encaja. Se cuidan también los aspectos de comunicación de vuestra profesión, que son importantes y hasta hace relativamente poco tiempo no se les tenía mucho en cuenta, ¿no? Es una pena, y más decirlo en un medio de comunicación, pero es verdad, no lo hemos cuidado nada. Yo hago mi propia reflexión sobre esto, que no deja de ser mi opinión personal, pero creo que hay siempre tanta vocación del alumno, del futuro veterinario, por trabajar con animales, que nos olvidamos de que nunca dejamos de trabajar con personas. Siempre hay un propietario, siempre hay un ganadero, siempre, absolutamente siempre. Y es más, esto al final es una profesión, necesitamos un rendimiento económico de ella, y el que nos paga jamás es el animal. Eso tenemos que tenerlo presente. Nosotros no solamente queremos trabajar muy en profundidad y desde el principio las herramientas de comunicación, sino también las de gestión, ¿no? Al hilo un poco esto que te digo, que luego hay mucho veterinario también muy ilusionado y con un pensamiento muy bucólico de la profesión, pero que también se tiene que mantener a final de mes, claro, ¿no? Claro. Entonces eran dos elementos que nos parecía que estaban muy descuidados, que hemos introducido desde el principio. Y la comunicación en concreto empezamos ya desde primero en el hospital simulado, en el que va a ser el primer hospital simulado de Europa, con nuestros actores que ya vienen habitualmente al hospital simulado de medicina humana, para generar circunstancias y darles herramientas para que ellos las puedan resolver, ¿no? Porque creemos también que un veterinario que tiene capacidad para resolver esto y tiene una inteligencia emocional un poco entrenada o con argumentos, después tendrá un poquito menos de presión cuando sale al mundo laboral, porque todos aprendemos una vez empezamos a ejercer, ¿no? Claro, es cuando empieza el crecimiento personal. O sea que sí, estamos muy, muy en esa línea. Solo para terminar la entrevista daré un dato que me parece muy significativo de lo que estamos hablando. La ocupación laboral relacionada con veterinaria ha aumentado más de un 30%, ha marcado una línea de crecimiento muy positiva para el sector y, de hecho, tan solo entre los años 2017 y 2018 se ha incrementado el número de ocupados en este sector en casi 6.000, en 5.700, un incremento, como decimos, del 30%. Así que hablamos, Nati, de algo que va mucho más allá del médico de las mascotas del que antes hablabas, ¿no? Es un concepto que va mucho más allá con este grado, ¿no? Sí, y eso que yo creo que queda mucho por recorrer aún, porque el veterinario creo que está muy presente, pero no lo sabemos. Y tenemos que ser capaces también nosotros mismos, porque mejoremos nuestra comunicación también corporativa, no solo con el cliente, los que sepamos dar visibilidad a este sector, ¿no? Todos hemos oído hablar durante este año y medio de la inmunidad de rebaño, y nadie se ha parado a pensar que si decimos de rebaño y no de colectivo o de grupo, es porque es epidemiología veterinaria donde estamos sacando estos conceptos. O sea que creo que es importante. Estamos creciendo, estamos mejorando y esa es la línea que queremos apoyar desde la universidad.
Pues gracias, Natividad Pérez Villalobos, vicedecana del nuevo grado en veterinaria de la Universidad Europea, por acercarte a Europea Media, a Europea Televisión, a explicar todos estos conceptos que seguramente van a ser muy útiles para todos los que estén pensando en dedicarse a la veterinaria en el futuro. Gracias y un saludo. Gracias por